De ser Sansón no basta. Al estudio del libro de Oseas, el amor que desafía. Este libro, esta profecía que la vivió en carne propia el profeta Oseas, un hombre apartado, consagrado para el Señor, que viviría por carne propia durante un tiempo la desolación, la dificultad de amar a un pueblo en la figura de su esposa, una mujer adúltera, fornicaria, que encuadra perfectamente en nuestras características de un amor que continuamente lo que ha hecho es causar dolor en el corazón del Señor. Este amor que realmente no sabe amar y que, como está dicho en las profecías, es un amor que está enfermo, es una herida que continuamente está produciendo nada más que dolor. Pero el día de hoy vamos a aprender acerca de este amor que va a exponer, este amor que expone aún estas heridas, porque es parte necesaria de aquella profecía que entendimos en el capítulo anterior, de que Dios realmente quiere sanarnos, de que realmente Dios quiere curar nuestra familia y nuestra vida, pero el proceso de curación a veces comienza con la exposición de una herida que debe ser limpiada. Así que sin más, les invito a Oseas capítulo 7, el amor que expone. Oseas 7, verso 1 dice: Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador y despoja por fuera. Y creo que mientras curaba yo a Israel también se entiende como mientras trataba o intentaba curar a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín. Y es como la intención constante de Dios desde el principio, que a través de visiones, profetas y de milagros, Él curarnos. Sí, pero mientras que la benignidad de Dios debe guiarnos al arrepentimiento, como enseña el apóstol Pablo, este pueblo que habla mucho de nosotros, ¿sí? De continuo quiere seguir enfermándose. Es como que si una persona fuese al médico porque, no sé, tiene fiebre, ¿sí? Y entonces el profesional cuando lo revisa, por ejemplo, ve que tiene una herida. Una herida. Entonces le quiere decir, bueno, déjeme revisarla, voy a limpiar la herida. No, 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 yo solamente quiero un analgésico. Deme un poco de paracetamol, deme un poco de ibuprofeno y nada más. Para mí es nada más que eso, es más que suficiente con que usted simplemente me dé algo para tomar. ¿Les pasó alguna vez el hecho de ir por una cosa al médico y encontrar otra? Resulta que este médico sigue trabajando. Al quitar esta herida que él había vendado, lo que encuentra es nada menos que una gangrena, ¿sí? Una infección terrible en la piel. Este hombre obviamente no quiere trabajar esto. Él dice solamente deme algo para la fiebre, algo para el dolor. ¿Qué tal algo de paracetamol? Entonces, esta infección avanza y ahora deja de ser una infección común y ya a tener el riesgo de volverse inclusive una sepsis en su cuerpo. Puede perder aún inclusive una de sus extremidades. Pero el hombre seguirá neciamente de esta manera pensando. Pues bueno, muchas veces sí y otras veces no. A veces es necesario y retirar, como les puse en estas fotos, aún partes de la economía de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que podamos salvar al resto de ellos. Y a veces es necesario exponer estas heridas para poder entender de que es la única manera que tenemos para realmente poderlas curar. De hecho, escribí esta frase para ustedes, que es una de mis favoritas, y es la siguiente: el tiempo no cura las heridas, las empeora. Lo único que las cura es agua, jabón, hasta quitar la infección, aunque a veces ello conlleve limpiar hasta que sangre. Qué importante es entender esto. No podemos andar con la vida diciendo hay cosas que tengo que cambiar, pero las cubro con una venda llamada religión, lo cubro con algo llamado falsa modestia o actos de piedad, actos de humanismo. No, el Señor quiere exponer estas heridas, el Señor quiere mostrarlas. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros pueda realmente ser limpiado de esta herida. Y sí, tal vez el proceso sea doloroso, tal vez nos queden marcas como la que estamos viendo en estos pacientes. Sin embargo, es mejor esto que morir.
Hay una frase en medicina que me la repito constantemente y dice, antes de curar, pregúntale a la persona si está dispuesta a abandonar todo aquello que la enferma. ¿Por qué? Porque es lo que está pasando en este momento. Dios tiene la intención de curar a Israel, quiere curarlo, pero ¿qué termina pasando? Que entre más va descubriendo sus heridas, pues más podredumbre sale. Como a veces uno va simplemente al médico por algo y resulta que como nunca nos hicimos un chequeo, como nunca hemos cuidado de nuestra salud, pues en vez de encontrar un problema, pues encontramos 10. ¿Cuál es la intención de Dios? Exponer esto. Lo que parecía vergonzoso para nosotros es el inicio de la sanidad que necesitamos. Oseas capítulo 7 y verso 1 dice, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, su capital, porque hicieron engaño. Y entra el ladrón y el salteador y despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. ¿Sí? Y el problema entre el pueblo y los líderes de Israel era que olvidaban, pero olvidaban voluntariamente que el Señor miraba y recordaba su pecado. Nosotros a menudo deliberadamente olvidamos que el Señor ve y recuerda cuando nosotros pecamos. ¿Sí? Puede quedar como un secreto delante de los hombres, pero no delante de Dios. Él está diciendo aquí, ahora les rodearán sus obras, delante de mí está. A veces no somos conscientes de que Dios es todopoderoso, pero conmigo, ¿sí? Que Dios es omnipresente, que está en todos lados, pero conmigo. Nos olvidamos que Dios finalmente lo ve todo. ¿Y por qué digo que a veces los olvidamos? Porque a veces pensamos que Dios no ve el adulterio, el sexo antes del matrimonio, el hábito de la pornografía. A veces creemos que Dios va a pasar desapercibido, ¿sí? Estas cosas que rondan por nuestra cabeza. A veces creemos que los ojos de Dios están cerrados y Él no ve cuando hay borracheras, cuando hay drogas, cuando hay hurtos, ¿sí? Y hay muchas personas hoy en día que van a la iglesia o que íbamos a la iglesia porque pensábamos que así Dios se olvidaba de nuestros pecados. No, Dios no ve tales cosas, ¿sí? Yo llego a la iglesia, profeso piedad, entrego una ofrenda, una limosna, como le quieras llamar, ¿sí? Y aparentemente, entre comillas, es sincera. Y pretendemos luego que estas cosas nunca son parte de nuestra vida, el pasado y todo eso. No, no, es la herida. Póngale usted un poco de venda, póngale perfume a la herida, cúbrala, póngale un traje elegante. Y yo sé que es una locura lo que digo. Nadie con una herida pestilente e infectada andaría poniéndole perfume o andaría cubriéndola. Claro que no, pero es lo que hacemos constantemente cuando dejamos de ser conscientes que las heridas que tenemos y el pecado que está comiendo nuestra carne, pues debe ser limpiado. ¿Sí? Ahora, también conozco testimonios de primera mano, empezando por el mío, que siendo un joven preso de todo esto, escuchando a mi familia predicar en el catolicismo libertad, también ser consciente y conociendo que eso no era más que oscuridad en mi casa. Cuando a mí me preguntaron en cierto momento por qué salí del sistema, mi respuesta fue muy honesta y yo simplemente le dije a mi padre, papá, yo quiero ser libre de todo esto. Yo quiero ser libre de la promiscuidad, de la pornografía, de todo esto que veo que en nuestra casa no son libres. Y por eso me fui, le confesaba a mi papá. Yo solamente quería ser libre y por eso he andado vagando de tal manera, porque no he buscado una religión, simplemente he buscado el ser finalmente libre de todo esto. Ese fue mi ruego, Señor, hazme libre, porque cuando le pregunté al hombre más ungido, ¿sí? Después de mi padre, que yo conocía, que fue el sacerdote que presidía la comunidad, ¿sí? No solamente que me di cuenta que estaba igual que yo metido en el mismo pecado, sino que además estaba anestesiado. A él no le parecía grave. Menospreció el hecho de vivir en pornografía, en masturbación, en promiscuidad. Lo menospreció y dijo, bueno, lo que hagas hazlo de todo corazón. ¿Cómo? Este hombre que se supone que es el hombre que debe inspirarme, porque tal vez la inspiración no la encuentro en mi padre, en mi tío, en un referente, resulta que está más anestesiado que yo. Y cuando finalmente llegas a esta hermosa palabra y te das cuenta que es real, que es inspiradora, que es verdaderamente congruente, ¿sí? Pero que te das cuenta de algo, no es mágica,
¿sí? No es algo que de un momento a otro aparece, sino que lleva un espectro constante de escuchar, poner por obra. Escucha, pon por obra. De ir colocando cimientos, te das cuenta que mucho más que andar buscando la respuesta en hombres, en líderes, en sacerdotes, en pastores, en referentes, la respuesta genuina es la que brota de nosotros. Como el ejemplo de que acabamos de ver de la herida, por ejemplo. No sirve de nada colocarle otras cosas, ¿sí? No sirve de nada. Lo que sirve es descubrir esta herida, limpiarla hasta que sangre, ¿sí? Y si no es tarde, habrás salvado tu vida, si es que no llegas tarde. Para aquellos que llegaron hasta aquí, siendo conscientes de ello, quiero decirles algo. Quiero decirles algo que me he repetido por muchos años, porque lo encontré en la palabra, en el aspecto de la tentación tiene una fecha de caducidad. Esa tentación con la que continuamente luchas tiene una fecha de caducidad. Tú eres un ser eterno, el pecado no. Tú eres un ser eterno, ¿sí? No las concupiscencias. Hay una promesa preciosa para aquellos que vienen a Dios, como lo dice justamente Jeremías, capítulo 31 y verso 33, que dice: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice así el Señor: Haré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Y esta es una promesa que a mí me encanta, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Justamente lo que aquí dice el Señor. O sea que una vez que el Señor viene y sana nuestras heridas y nos otorga el perdón de gracia, pues nunca más Él se vuelve a acordar del pecado. Pero para eso es necesario primero exponer. Exponer toda falencia y toda dificultad, todo pecado y toda herida, que es necesario que sea echado de la presencia del Señor. Oseas capítulo 7, el amor que expone, verso 2. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad, que está expuesta delante de mí. Ahora les rodearán sus obras delante de mí. Están todos ellos son adúlteros, son como un horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que haya leudado. Dice, todos estos son adúlteros y lo comparan con un horno que está encendido. ¿Cómo era el horno del hornero antes? Pues bueno, podías levantarte y encender el horno. ¿Qué hacían? Lo dejaban encendido toda la noche para que cuando se despertaran en la mañana colocaban el pan. Yo en mi tiempo de la facultad vivía al lado de un señor que amasaba pan y se sentía el calor de aquel lugar y como el pan ya 5 o 6 de la mañana se olía, inundaba toda la habitación donde yo estaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos eran adúlteros de tal manera que aún durante la noche, y es la alegoría que yo alcanzo a entender, ellos estaban maquinando como un hornero que durante toda la noche deja prendido el horno, maquinando las maldades. Y es que no esperaban ni la mañana cuando ellos ya querían salir a hacer maldad. Qué tremendo esto, ¿sí? Y todo este fuego, ¿comparado a qué? Comparado al adulterio. Miren ustedes cómo hay una relación entre el fuego, el adulterio y la lujuria, esta que Dios ve. Ahora uno diría, sí, hermano Lincoln, pero eso fue a la casa de Israel o a los sacerdotes y eso, pero bueno, ¿no somos comparados a ellos también? Miren lo que dice Ezequiel capítulo 8 y verso 6. Me dijo entonces el Señor, ¿sí? Él levanta a Ezequiel, le dice, tú oras mucho por esta nación, oras para que no la condene, pero te voy a invitar a que veas lo que pasa en el lugar santo. Ni siquiera te voy a llevar a los lugares más lejanos. Pero mira esto, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que hacen estos, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. O sea que tú crees que lo que conoces, lo que ves externamente es terrible, Ezequiel. Tú no sabes lo que está delante de mí. Tú no sabes lo que yo veo expuesto en mi presencia día a día. Y les invito a que por un momento veamos lo que Dios ve. En los versos siguientes, verso 9 dice, me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. 10. Entré
Pues, y mire, y aquí toda la forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintadas en la pared por todo alrededor. Esta es una visión del templo. ¿Cómo? Sí, hermano, sabíamos que la nación era pagana, pero dentro de las casas, dentro del lugar santo, dentro de la habitación de los sacerdotes, lo que había era idolatría. ¿Cómo puede ser? Y eso no es lo peor de todo, dice el Señor, porque Él sigue hablando. Verso 12. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Claro, creen que nadie los ve. Son sacerdotes, pero lo hacen en tinieblas, lo hacen en oscuridad. Y mira, cada uno en sus cámaras, en sus habitaciones, pintadas de imágenes con idolatría. ¿Qué imágenes? ¿Qué imágenes quiere hacer diferencia entre las de idolatría y qué imágenes pintaban los sacerdotes en sus habitaciones? ¿No les recuerda muchas veces a las imágenes que queríamos tener siendo unos jovencitos en las habitaciones? Algunos diciendo un gran jugador de fútbol, una gran estrella de rock, así, un signo satánico, y a mí me gustaba eso. ¿O qué tal una mujer en bikini? ¿Qué tenían estos que hace diferencia a simplemente idolatría? Porque dicen ellos, no nos ve el Señor. Dios ha abandonado la tierra. Claro, soy sacerdote, la gente afuera me ve, pero en mi habitación, ¿qué estoy colocando? Imagínate el Señor diciendo, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón, entren a sus habitaciones. ¿Qué hay en sus habitaciones? ¿Qué imágenes tienen en sus paredes y en sus muros? Esta, de hecho, es una referencia histórica, ¿sí? De una de las primeras imágenes pornográficas como tal que relata en la misma Biblia, que son muy parecidas a las imágenes asíricas, ¿sí? Del norte de Israel, donde era muy común esto en las paredes de las casas. Por eso escribí esto para ustedes. Hoy en día profesamos que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aleluya, como lo dice Primera de Pedro capítulo 2 y verso 9. Sacerdotes de nuestros hogares. La pregunta sería, ¿qué estamos pensando durante el día? ¿Qué imágenes rondan nuestra mente? ¿Será que pensamos que como estas no pueden ser vistas por los demás, al puro estilo del rey Saúl, a quien lo que le importó fue lo que dijesen los demás? Pues entonces nos parece bien que como horno encendido la lujuria corra por la mente, pues creemos que no están expuestas, pero no es así. El amado está mirando. No caigamos en el engaño que profesaron nuestros padres diciendo, el Señor no nos ve, el Señor abandonó la tierra. Ezequiel capítulo 8 y verso 12. Entonces, momento de hacer auditoría, caballeros. ¿Qué estamos viendo? Acá en casa existe la prerrogativa de que acá no miramos nada que los chicos, nuestros hijos, no verían. Compartimos aún las cuentas de YouTube, ¿sí? Para saber lo que el otro está mirando, todos en casa. Hay filtros antipornografía constante. La pregunta es, ¿qué estamos pensando durante el día? ¿Qué imágenes están rondando en nuestra cabeza? ¿Será que por fuera estamos como las sacerdotes, trabajando y exponiendo y hablando del Shabbat y de un montón de cosas, pero dentro de nuestras cámaras, pues lo que hay son imágenes pintadas que no agradan al Señor? Porque este es el amor que expone, como una parte, como el inicio de empezar a sanar. Oseas capítulo 7 y verso 5. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores, aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, lo que hablamos. A la mañana está encendido como llama de fuego. Imaginen esto, siempre estar lucubrando las cosas perversas. ¿Sí? Y a mí me gustó mucho este verso 5 porque justamente dice, en el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. ¿Sí? Esta frase probablemente se refiere a los complotes de asesinatos que hemos estudiado en capítulos anteriores en contra del trono de Israel durante el ministerio de Oseas. Y voy a usar la misma imagen esquemática que ya estudiamos en algún momento. ¿Sí? Pero era así.
Invitabas aparentemente a beber al rey y ¿qué hacían? Envenenaban la copa. Hacían que estuvieran con excesos aparentemente y luego dicen se cayó porque estaba borracho, se cayó de un segundo piso. Y así eran los asesinatos, hacían enfermarlos con copas de vino. Yo les voy a traer esto, no sé si recuerdan, estos son los reyes del norte de Israel que en algún momento yo les mostré, ¿sí? Esta imagen nos muestra, yo sé que muchos de ustedes este ya lo conocen, que se los puse en rojo, que es Jeroboam, porque bueno, sabemos que este fue el primer rey de las tribus del norte, de la casa de Efraín, cumplió la profecía de Primera de Reyes 1:1:1:1. ¿Ok? Seguramente el siguiente que les suena es Acab, que tuvo una esposa, una reina terriblemente perversa llamada Jezabel en tiempos de Elías. ¿Ok? Y se acuerdan que hubo sequía y como bajó fuego del cielo en el Monte Carmelo, ¿no? Por ahí también hablamos de Jehú en su momento, no sé si se recuerdan también, que fue quien castigó la maldad de Acab y la maldad de Jezabel y luego su propia maldad fue castigada. Pero el día de hoy quiero que veamos a Jeroboam II. ¿Por qué? Porque es en el tiempo de Jeroboam II donde Oseas comienza su ministerio. ¿Sí? Y fue un rey que fue muy exitoso, fue próspero materialmente hablando, pero fue un tiempo de una decadencia espiritual y moral, familia, terrible. ¿Está bien? Y resultado de eso, vemos los reyes que le prosiguieron fueron tremendamente perversos. Estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 reyes que le siguieron, de esos 6 reyes, inclusive la mitad de ellos murieron de una causa terrible, fueron asesinados, ¿sí? Por ejemplo, Zacarías, el hijo justamente de Jeroboam, murió tan solo 6 meses luego de ser proclamado rey, imagínate. ¿Sí? Y los 4 que siguen luego van a ser destronados violentamente. Por ejemplo, Salum no duró, imagínense ustedes, ni siquiera un mes y fue asesinado. Miren, Menahem terminó cediendo el trono porque vio que trataban de matar constantemente a cuanto se le atravesaba. Entonces le cedió el trono a su hijo Pecaía, ¿sí? Pero a este le hicieron un golpe de estado y tomó Peca, ¿sí? ¿Y qué pasó con Peca? Pues a Peca lo mataron. Imagínense en esto. Y finalmente Oseas, hijo de Ela, el último rey de Israel, que fue el que murió en el exilio asirio, que veremos más adelante. Entonces, todos y cada uno de estos reyes hicieron lo malo delante del Señor. Por eso la profecía sigue citando acerca de ellos en el verso de Oseas capítulo 7, verso 7. Todos ellos, hablando de los reyes, del pueblo de Israel también, arden como un horno y devoran a sus jueces. ¿Sí? Cayeron todos sus reyes, y lo acabamos de ver, ¿sí? Asesinados, envenenados. No hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, Efraín fue torta no volteada. A mí me llamó la atención que el Señor declara en el 7:7 de Oseas de que no hay entre ellos quien clame. Sí, porque nosotros ya lo vimos en Oseas capítulo 5 y verso 6, de que ellos venían constantemente con sus ovejas y con sus vacas, andan buscando al Señor y no le hallarán y se apartó de ellos. Pero yo decía, ¿cómo? ¿Cómo si constantemente llevan ofrendas? ¿Sí? Está bien, de hecho Israel no paró de llevar ofrendas, ¿sí? Pero al mismo tiempo que ofrendaba al Señor, ofrendaba a los ídolos. Ese fue el punto. Para ellos era nada más que una ceremonia vacía, ¿sí? Como en tiempos de los fariseos, que muchos de ellos decían, bueno, nos venimos y nos metemos al bautismo de Juan por las dudas. Es una ceremonia vacía, le dijo el Señor, vayan y hagan fruto de arrepentimiento. Sí, como cuando me dicen a mí, no, bautíceme por favor a mi hijo antes que se pierda porque no quiere saber nada de Dios, pero si lo bautizamos, bautizo es una expresión externa de algo que pasó en el interior. No, es que conozco a este chico, me quiero casar con él, pero bautícelo. Pero no tiene a Dios en su corazón, pero bautícelo. No es un acto externo, no podemos llenarnos constantemente de ceremonias vacías, porque eso es la religión, ¿sí? O sea, uno podría engañar tal vez a los demás. Tal vez se terminaron engañando a ellos mismos, pero nunca podremos engañar al Señor. Estos actos que por fuera parecen piadosos, como llevar una ofrenda, sí, pueden parecer caritativos, son completamente vacíos para Dios si es que no provienen de un corazón arrepentido. Es como lo que vemos hoy en día. ¿Sí? Aquellos youtubers o celebridades que se visten de piedad, en sus canales muestran cómo ayudan a las personas y todo esto por miles de reproducciones, por suscriptores, pero realmente, como dice aquí, no hay entre ellos quien a mí clame.
Miren lo que dice el verso 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos y sabe que se me cayó de maduro algo terrible. Yo pensaba, y seguramente algunos de ustedes también, que la dispersión fue lo que mezcló a Israel. Pero realmente no. Israel ya estaba mezclado. No sé, yo me sorprendí cuando entendí esto. O sea, Israel ya estaba mezclado entre ellos antes de ser disperso. Ya su corazón estaba endurecido de pecado. Solamente el Señor los llevó a cosechar lo que habían sembrado. Sí, esto más que castigo es simplemente siembra y cosecha. Y le dice, Efraín, fue torta no volteada. ¿Sí? ¿Cómo es una torta no volteada? Pues bueno, antes los hornos no eran de doble puerta como hoy en día. Solamente era abajo. Entonces el maestro hornero tenía que estar constantemente pendiente. ¿Para qué? Para darle la vuelta. ¿Por qué? Porque si no, en el mismo tiempo que llevaba a hacer un pan, vas a tener un pan de un lado quemado y del otro lado totalmente crudo. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Así lo consideraron a Israel. Tú eres una torta no volteada. ¿Sí? ¿Y de qué manera poderlo entender nosotros? O sea, ¿de qué manera podríamos quedarnos nosotros claro este concepto de estar de un lado sí y de un lado no? Y yo cuando leí esto de la torta no volteada, yo ahí dije, cuán harto, cuán cansado estoy de mí mismo. O sea, cuán cansado estoy, y sé que a muchos les pasa, no estamos cansados de esta misma naturaleza, ¿sí? Que en la cual estamos cubiertos. Como dijo el apóstol Pablo, ay de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Ya que como lo vimos en los versos anteriores, para lo malo, Israel, es decir, nosotros, si somos honestos, pues somos perfectos. Somos como un buen hornero que hace pan perfecto, dejamos el horno toda la noche, ya estamos lucubrando maldades, nos levantamos temprano, a la hora que sea, 3, 4, 5 de la mañana, perfecto. Pero para las cosas de Dios somos una torta no volteada. De un lado sí, y a veces hasta quemado, y del otro lado no. Lleno de excusas para la palabra de Dios. Pero para el mundo no. Cuando nosotros estábamos en el mundo, caballeros, y nos decían, no, y vámonos de rumba. Y arrancaba la rumba a 8 o 9 de la noche y eran las 5 o 6 de la mañana y decíamos, llego con el pan a la casa. No importa, vamos, y no importaba nada, y si no había plata, y si nos quedábamos sin auto allá, nos veníamos caminando, y eso no importa. Cuando era para la parranda, para el festejo, no había horarios, no había cansancio. Íbamos y dábamos todo, levantábamos las manos. Y para Dios, bueno, dos alabanzas y nos vamos. ¿Sí? Para la fiesta, para el reventón, la mejor ropa, la sonrisa puesta siempre. Y para la palabra de Dios, se juega el mundial. Yo estoy en Argentina y acá todo el mundo se prepara para esta fiesta. Todo el mundo se prepara, que si el mejor televisor, que si la familia, que la comida, todo está listo para el mundial. ¿Sí? O el deporte del que sea fan, ¿está bien? Y se organiza toda la casa. Y tú no ves a la mujer armándolo. Ves a los hombres armando, diciendo, todo listo, y es el hombre quien toma. Es el sacerdote del fútbol. Pero para la palabra de Dios, tienen que perseguirnos la esposa. Para la palabra de Dios, ¿quién es el que está organizando? Normalmente es la mujer. Y nosotros decimos, bueno, me siento un rato y nada más. Para el partido de fútbol, todo mundo, silencio, que está jugando Leo. Pero para la palabra de Dios, bueno, sí, comentarios van y vienen mientras alguien está disertando la palabra de Dios. ¿Vieron cómo este amor que expone es necesario en nuestras vidas? ¿Y saben qué? Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos son los besos del que aborrece. ¿Qué quiere decir esto? De que a veces es mejor rodearse de la palabra de Dios como una exhortación, que las filosofías del mundo que te dicen, tú está todo bien, mindfulness, open mind, todo está bien, haz las cosas de corazón y nada más. Es mejor tener un amigo, ¿sí? Que provoca heridas a través de la palabra de Dios y que constantemente nos exhorta y que nos llama la atención, que un amigo del mundo al cual realmente no le importamos. Saben que es maravilloso entrar en un pacto con la familia, es maravilloso entrar en pacto con algún amigo de verdad diciendo, mira, tú y yo queremos la palabra de Dios, ¿no? Ok, en el momento que tú veas que me aparto de un lado, por favor, prefiero que levantes el teléfono y me digas, hey, ¿qué pasó? Que no te estás reuniendo, ¿qué pasó que no estudias? ¿Qué pasó que tienes problemas con esto? ¿Qué pasó esto? Prefiero a alguien que levante el teléfono y me exhorte a volver a la palabra de Dios, que alguien me diga, bueno, no importa, no estudiaste hoy, estudia mañana, Dios te ama igual.
Porque sí, Dios nos ama como somos, pero nos ama demasiado para dejarnos de la misma manera. Y más que amarnos como somos, Dios nos ama a pesar de nosotros mismos, que a veces ya no es lo mismo. Entonces, qué importante aceptar a los hermanos que llegan a la fe. Qué importante aceptar al otro, pero estar dispuesto a exhortarle de la mejor manera posible en pro de que sea una mejor persona. Y tal vez con las mejores palabras, como esta profecía. Es una profecía vivida con amor. Oseas, el amor que desafía, capítulo 7 y verso 9 dice, devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Y es inevitable no pensar en de extraño devoraron su fuerza y él no lo supo, ¿sí? Y no pensar en el más grande exponente de esto, que fue Sansón. De hecho, Sansón es de la tribu de Dan, una de las tribus del norte, ¿sí? Que al igual que Sansón, la nación de Israel, ¿sí? Ni se dio cuenta que estaba siendo devastado por el pecado, ¿sí? Al igual que Sansón, que era presa de Dalila, ¿sí? Y lo más triste es que ni siquiera se dio cuenta cuando el Espíritu Santo lo abandonó. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una sorprendente habilidad para engañarse a sí mismo. Lo voy a volver a decir. El hombre tiene una sorprendente habilidad de engañarse a sí mismo cuando está en pecado. Bien lo dice Jeremías, lo escribe justamente el profeta en capítulo 17 y verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? 10. Yo el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Créame que al considerar la facilidad con la que nos engañamos a nosotros mismos y cómo nuestro pecado puede ser aparente para todos, pero cuántas veces es esto para nosotros. Es que esto es como el mal aliento. Todo mundo sabe que lo tienes, excepto tú, que no te das cuenta. Y por eso necesitamos a la palabra de Dios. Si alguien me dijo el otro día, justamente lo escuché, y es que a mí esto de la Torá, esto de la palabra, no me ha sumado nada, me dice. Yo sabía con Cristo que era pecador, pero desde que te conozco, antes ando más triste porque soy más pecador. Y a veces creemos que la intención de la Torá como tal es hacernos sentir bien. La intención de la Torá es mostrarnos que necesitamos a Cristo. La intención de la Torá es mostrarnos que somos pecadores vendidos al pecado, que la ley es espiritual y nosotros somos carnales. Que el que esté buscando sentirse mejor mirando la Torá, que lea mejor otra cosa. Porque la idea de la Torá, como dijo Santiago, es servir de espejo para nosotros, para saber de que nada podemos hacer si estamos separados de él. La condición de Israel, la condición en este monto de Sansón y la nuestra, tiene que ser, tiene que despertarse, tiene que ser expuesta. Por esto este es el amor que expone. ¿Sí? Imagínatelo a Israel, arruinado y no lo supo, envejeciéndose, debilitándose y no lo supe, dice que lo cubrieron de canas. Es inevitable para mí pensar en la famosa crisis de los 50. Ya cuando un hombre lleno de canas, lleno debiendo tener un matrimonio consolidado, unos hijos creciendo en el Señor, empieza queriendo comprarse un deportivo y queriendo salir nuevamente al gimnasio y queriendo ponerse gafas para hacerse el joven y andar con una que otra muchacha. ¡Cuánta inmadurez! Hermano Lincoln, eso lo vemos siempre. Y más vale porque Israel está disperso en las naciones. Porque Israel está entre las naciones justamente. Pero su fuerza es devorada como la de Sansón. Y él no lo supo. Pero la soberbia va a testificar en su contra, como lo dice Oseas. Pero él no se da cuenta. Fue dicho de Sansón, después de que Dalila cortara su cabello, él no sabía que el Señor se había apartado de él. Este es el lugar donde el pueblo de Israel y algunos seguidores que decimos seguir al Señor hoy en día, muchas veces estamos lejos de Dios y a veces sufriendo los efectos de estar sin Él. Oseas capítulo 7 y verso 11, Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento, llamarán a Egipto, acudirán a Siria.
Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Y a mí me impactó esto, porque yo decía, ¿cómo no para de ilustrarnos Oseas? ¿Cómo no para de ilustrarnos la palabra? ¿Cómo no para de ilustrarnos Dios? Con un solo punto, y es, no tienen entendimiento. ¿Por qué fue destruido mi pueblo? Por falta de entendimiento. Le faltó, y acá nuevamente, son como una paloma sin entendimiento. Toda la paloma le echas un poco de granos de arroz, la vas acercando y la puedes matar. No tiene entendimiento, ve la red tendida y no hace nada. Y mira cómo nos compara con esta paloma incauta. No sabe absolutamente nada. ¿Y sabes qué? No hay mejor animal que nos represente que este. No hay mejor. Íbamos al culto y nos decían el vómito santo. Entonces, cuando venga el espíritu vas a vomitar y te va a salir, porque el aire es neumo. Entonces, cuando vomites va a salir el demonio que tienes dentro y ahí íbamos nosotros. No, y que cuando cuerdas te toquen, entonces tú te vas a caer, porque si te caes está la presencia. Si no te caes porque no has recibido el bautismo. Y ahí íbamos. Y queríamos hasta simular que nos caíamos, incautos, sin entendimiento. Venga el evangelio de prosperidad, solo aceptamos cheques a partir de $1000. Estas son las ofrendas. Y ahí vamos nosotros. Ahí iba yo. Cierren la Biblia, ya eso está olvidado. Vamos a leer el último libro de la profetisa tal, que ahí está la posta. Y ahí vamos, sin entendimiento. ¿Y a dónde acudiendo? Imagínate, a Egipto. Y este capítulo va a terminar diciendo, ese va a ser su escarnio más grande, la burla. ¿Cómo te vas a ir a refugiar con Egipto, que fue justamente el que te mantuvo preso? Es que no hay entendimiento. Y de hecho eso lo vemos en 2 Reyes 17, verso 1. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, acuérdense, el último rey, en Samaria sobre Israel. Reinó 9 años e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Por si alguien no lo anotó, todos estos reyes, todos, ninguno se salvó, ¿eh? Todos hicieron lo malo. Aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Quiere decir que todos eran malos. Este era el menos malo, pero seguía siendo malo. 3. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. ¿Qué se le ocurrió a este hombre que estaba siendo perseguido por Asiria? En vez de buscar a Dios, miren lo que hace. Verso siguiente, verso 4. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, porque el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de Israel, en la casa de la cárcel. ¿Sí? Imagínense, este dijo, más vale malo conocido que malo por conocer. Y se fue cuando el Señor le había dicho en los mandamientos para un rey, el número 4, no volverás. No volverás por ese camino, no volverás a Egipto. Y ustedes saben lo que pasó. En los versos siguientes de 2 Reyes 17, verso 6, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y lo puso en Alá, esto es en el año 722 a.C., en Abor, junto al río Gozán, en la ciudad de los Medos. Y ahí quedó ese rey totalmente disperso. Y desde ahí sabemos que estas son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Totalmente. Pero si quieres buscar una característica de estos exiliados, nunca te olvides de la paloma. ¿Por qué? Porque la paloma es así, es incauta, ni se da cuenta, refiere libertad y no se dio cuenta que ya le cortaron las alas. Si hay un modelo de un animal que tienes que recordar siempre es esta paloma. ¿Por qué? Porque cuando le preguntaron al Mesías, ¿tú por qué has venido? Mateo 15:24, él dijo, yo he venido por aquellos que estaban perdidos. ¿Y cómo inicia su ministerio? Increíblemente, con el Ruaj, descendiendo de forma de una paloma. Entonces ya no podemos estar pensando, ahora me compro una paloma para tenerla en mi casa y el símbolo de que he vuelto a Dios. No, está lleno de alegorías, de remés, de pistas la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que es el comienzo del ministerio del Mesías. Él viene por aquellos que están perdidos, viene por esa paloma incauta, viene por el Efraín que está disperso, que vuelve a casa. Oseas, capítulo 7, el amor que expone. Verso 12. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se han anunciado en sus congregaciones.
Ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron y los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Les subrayé primero en amarillo, los castigaré conforme a lo que se han anunciado en sus congregaciones. ¿Sí? Imagínense en esto, a veces oímos solo lo que nos conviene. Muchas veces nos excusamos diciendo, hermano Lincoln, es que me enseñaron mal los líderes de la congregación, la culpa es del sacerdote, del pastor, del líder, del rabino. Y a veces sí es cierto que ellos se explicaron mal o estaban explicando algo conforme a sus concupiscencias. Pero algo que también es una verdad, caballeros, familia, es que muchos estábamos muy cómodos en nuestras bancas un domingo, a pesar de que éramos conscientes de nuestra propia inmundicia. Y estábamos contentos sabiendo que había una herida enorme que teníamos que limpiar, que debía ser expuesta, pero con un poco de paracetamol y un poco de cubrir la herida era más que suficiente. Y el Señor les dice aquí, ellos hablaron mentiras contra mí. Ellos se rebelaron contra mí, a pesar de que yo los redimí. ¿Alguien se acuerda cuándo fue que redimió a este pueblo? ¿Alguien se acuerda cuándo lo compró? ¿Alguien se acuerda cuándo realmente lo rescató? Egipto, muy bien, exacto, cuando los trajo de Egipto, ahí los redimió, los compró, los hizo su especial tesoro, Éxodo 19:5, los sacó de Egipto, pero mira lo que dijo el pueblo, Primera de Reyes capítulo 12 y verso 28, habla Jeroboam, primer rey de Israel, y habiendo tenido consejo, hizo el rey Jeroboam 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Miren tremendo tamaño de mentira que hablaron en contra del Señor. Ay, hermano, qué bueno que en ese momento teníamos a Judá, ¿no? No, no solamente miente Israel, también miente descaradamente Judá. Miren lo que dice Jeremías capítulo 28, cuando el Señor le dice a Jeremías, Jeremías, te vas a poner un yugo y vas a empezar a caminar con el yugo. Yo, hermano Lincoln, yo pensé que esta locura de casarse con una prostituta solamente le pasó a Oseas. Ahora míralo a Jeremías, andar por la calle con un yugo gritando, este es el yugo de Babilonia, arrepiéntase, así son ustedes. Imagínate, pero mire lo que pasa en el verso 10. Entonces el profeta Ananías, un falso profeta, quitó el yugo del cuello de Jeremías y lo hizo pedazos. Y Ananías dijo nuevamente a la multitud que se había reunido, esto dice el Señor, aleluya. Así como este yugo ha sido roto, dentro de 2 años romperé el yugo de la opresión de todas las naciones, ahora sometidas al rey Nabucodonosor de Babilonia. Puras mentiras. Puras mentiras. 2 años. Desde el 605 hasta el 539 estuvo Babilonia. Y de ahí ni siquiera que fueron libres, siguieron los medo-persa, luego siguieron los griegos, luego siguieron los romanos, y de ahí ya fue disperso totalmente a las naciones. ¿Cómo puede ser? Entonces viene el Señor y le dice, juntamente, ¿sabes qué? Vas a cambiar este de madera, este yugo, y lo vas a hacer de metal. Y ve a buscar a Ananías y dile todo esto, porque para él llega juicio. Y dice el verso 15, entonces el profeta Jeremías le dijo a Ananías, escucha Ananías, el Señor no te ha enviado, pero el pueblo cree tus mentiras. Por lo tanto, esto dice el Señor, debes morir. Tu vida terminará este mismo año porque te rebelaste contra el Señor, porque le mentiste al Señor, mentiste en contra del Señor, como lo acabamos de ver. 2 meses después murió el profeta Ananías. Entonces, que la gente crea en alguien o que crea en una profecía no significa que sea cierta. Significa que muchas veces solamente escuchamos lo que queremos oír. Oseas capítulo 7, verso 14 dice, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Ahora, ¿qué quiere decir esto que gritaban sobre sus camas? Significaban que sabían que llegaba el final. Y en vez de buscar al Señor con todo su corazón, para el trigo y el mosto se congregaron. ¿Quieren entender qué es lo del trigo y del mosto? Sí. Cuando éramos católicos, ¿dónde estaban las imágenes siempre? En mi caso y en muchos lugares, en huertos.
¿sí? En lugares donde ponen plantas. ¿Por qué? Porque es un lugar de muertos realmente ese lugar, lleno de imágenes que no ven y tienen ojos, que no oyen y aparentemente tienen oídos, ¿sí? Lugares muertos y ponen muchas plantas, ponen mucha vegetación. Y ahí se reunían ¿para qué? Para rebelarse contra el Señor. Dice Isaías capítulo 66 y verso 23 que Él va a venir a juzgar a quienes. Dicen a los que comen carne de cerdo, ratón, abominación, los que se purifican en los huertos. Purificarse en los huertos era esto, juntarse para estos actos depravados en los cuales querían buscar simplemente prosperidad. A pesar, dice en el verso 15, aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Y saben que entre más conozco al Señor, más incómodo me siento delante del espejo. Entre más conozco al Señor a través de todos los estudios que hemos hecho, yo creo que hemos podido conocer el carácter benevolente de Dios. Por ejemplo, con los libros de sabiduría conocimos su gran justicia, su omnisciencia. Con la poesía que hemos estado estudiando maravillosa, hemos visto el carácter gentil y romántico que lo caracteriza. Y con este libro, ¿sabes qué vi? El amor sufrido que lleva desde el inicio nuestro Padre, desde el Génesis, ¿sí? Y que parece que este capítulo intenta exponer como que nuestras falencias. ¿Alguien entiende eso? Sí, yo creo que por eso se llama el amor que expone, hermano Lincoln, le está exponiendo mi debilidad, pero realmente no. Al único que está exponiendo es el sufrimiento que padece el Señor de amar a un pueblo que de continuo no ha hecho nada más que darle la espalda, mientras que de continuo, como dijo el apóstol Pablo, el lleno de riqueza, de benignidad, no para de apostar por nosotros lo mejor siempre. Ahora, honestamente, conozco mi naturaleza, tú conoces la tuya y conocemos la naturaleza de Dios. Pero ¿sabes qué me impacta? Cuando dice, ustedes piensan mal contra mí. No, hermano Lincoln, yo creo que lo pienso mal contra Dios. ¿Alguna vez dijiste Dios no me ama porque estabas pasando una dificultad? ¿Alguna vez dijiste Dios me abandona porque te sentías solo? ¿Alguna vez dijiste Dios es malo porque si esto no pasara? ¿Alguna vez pensaste no, Dios no existe? En ese momento pensamos mal contra Dios. Dios piensa lo mejor de nosotros, caballeros. La pregunta sería, ¿nosotros qué pensamos de Dios? ¿Estamos pensando lo mejor de Dios a pesar de las dificultades? ¿Estaremos diciendo como lo aprendimos con la vida de Job, cuando perdiéndolo absolutamente todo? Job capítulo 1 y verso 20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es una frase que quiero regalarte, que cada vez que pasa un momento de dificultad, la repito, y es, Señor, todo lo que haces o permites, lo haces porque me amas. Todo lo que está pasando, aunque no lo entiendas, Señor, tú lo haces porque tú me amas. ¿Qué quiere decir esto? Debo empezar a pensar siempre lo mejor de Dios y no permitir que los comentarios de los demás, que Dios no existe, que Dios no nos ama, que Dios no es bueno, calen en nuestros corazones, porque Dios siempre piensa lo mejor para nosotros y su propósito es que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos, como lo dice Deuteronomio capítulo 5 y verso 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Cuál es el corazón que quiere Dios? Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Esta es la intención de Dios para tu vida, para tu familia, para tus hijos. Pero hermano Lincoln, es doloroso todo este proceso que yo llevo. Es el amor que expone. Que así como un cáncer debe ser expuesto y debe ser trabajado y operado, así como una cirugía es necesaria y limpiar para extirpar o para sacar de nosotros algo que no está bien, así como es necesario curetar, limpiar una herida hasta que sangre para sacar todas las secreciones purulentas y malolientes que pueden matarnos.
Es necesario entender de que no podemos enojarnos contra Dios cuando Él está llevando este proceso. Es como que yo me enoje contra el médico que está haciendo la curación de mi herida. No, debo entender de que todo lo que hace Dios es porque me ama. Y este verso final caló mi corazón. Verso 16. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada sobre la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Imagínate esto. Todo esto que debió haber provocado que ellos volvieran a Dios, dice, se volvieron, sí, pero a sus ídolos, no al Altísimo. Israel vio sus problemas, pero no su pecado. Nuevamente, ¿será que nosotros estamos viendo problemas y no el pecado que viene detrás? Tengo que ser consciente de ello. Estoy pasando por un momento de dificultad. ¿Es un problema o es un pecado que Dios a través de este problema quiere sacarlo, quiere exponerlo, quiere que yo lo elimine de mi vida? ¿Y sabes qué? Si a pesar de ello nos hemos arrepentido, pues digamos como Job, Dios tiene un propósito. Todo lo que Dios hace lo hace porque me ama. Cuando la mano de Dios está en contra del hombre, el hombre fácilmente ve que tiene un problema, pero a menudo no lo ve como si fuese un pecado en contra del Altísimo. Cuando Israel estaba con problemas, dice que gritaban sobre sus camas, pero no se volvieron hacia Dios. Ellos buscaban remedios, pero no de parte de Dios. Ellos fueron como un arco engañoso, y para los que entendimos que era un arco, ¿se acuerdan cuando hablamos de que nuestro testimonio era el arco y nuestros hijos son como flechas, caballeros? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tengo un arco, si yo no tengo un testimonio, pues esa flecha no se va a disparar de forma recta. Vas a errar siempre al blanco, porque es un arco engañoso, es un arma inútil, es un arma inclusive peligrosa que puede lastimar a los demás. Qué tristeza, caballero, no cumplir el propósito por el cual nosotros fuimos llamados. Porque ¿saben qué? No existe mayor fracaso en la vida que tener éxito en las cosas que no son importantes. Qué tristeza que nuestros dones y talentos que se usan para el mundo nos hagan ir tan bien que permitieron que sacásemos el foco de lo más importante. Estoy rodeado de ese testimonio constantemente. Gente profesionales, cabales, espectaculares, expositores, escritores de las mejores revistas médicas. Pero lo he visto, caballeros. He visto a esos mismos profesionales tristes porque sus hijos no le devuelven una llamada. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron para ellos. Porque le dieron la mejor universidad que pudieron. Y eso solamente levantó el ego del hombre. Y no le cultivaron el corazón. Este es momento de entender de que estas falencias deben ser expuestas. Porque el primero en haber expuesto su amor es el Señor. El primero en padecer todo esto ha sido Él. Es momento de entender de que Dios está en todos lados conmigo, de que debemos ser más conscientes que nunca, que debemos exponer delante de Él todo aquello que a Él no le agrada y que Él arranque de raíz todo lo que Él nos sembró. De entender que nuestras familias, nuestros seres queridos, son lo único que realmente son eternos. ¿De qué me servirá a mí conseguir fama, fortuna y riquezas y perder mi familia, mi esposa y mis hijos? ¿Existe algo que sea más importante? ¿Declaró el Mesías? Pues claro que no. ¿Qué reto es esto? ¿Saben por qué? Porque este es el amor que desafía. Y es un amor que está dispuesto a mejorarnos cada día más para ser llevados y hechos a la imagen de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz admirable. Caballeros, este reto, este desafío debe ser mayor cada vez y debe haber mayor intensidad en lo que pensamos, en lo que vemos, en lo que miramos, en lo que escuchamos. Porque el mal que toleramos es también el mal que nos destruirá. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.